noches, apreciados estudiantes. Hoy vamos a dar inicio al tema de los estados financieros. Vamos a ver un poco de su clasificación y vamos a ver cada uno de los estados financieros ya a fondo, pues ya muy diferente a como los habíamos visto en las anteriores clases que grabé ya hace rato, pero ahora sí vamos a hacer más énfasis en ellos, ¿listo? Y vamos a trabajar también bastante sobre el análisis financiero de cada uno de ellos. Entonces vamos a decir que los estados financieros son informes que prepara el Departamento de Contabilidad de una forma periódica, y estos informes suministran pues información financiera para todos los usuarios que estén interesados en conocer todos los resultados de la operación y de la situación económica de la empresa. Bueno, dentro de la clasificación de estos estados financieros, tenemos que, como son informes que se preparan periódicamente para diferentes usuarios, pues cada informe debe satisfacer ese interés común con el fin de evaluar algunos logros financieros por la empresa, ¿sí? Y la capacidad también debe generar como el análisis y la capacidad de generar flujos favorables de fondos. Bueno, y en los informes financieros deben tener por lo menos 4 características. La primera característica es que deben ser concisos, deben ser claros, deben ser neutrales y deben ser de muy fácil consulta. Los estados financieros son de propósito general y de propósito especial, ¿sí? De acuerdo al tipo de usuarios para los que se prepare y de los objetivos que se genere la presentación de los estados financieros. Bueno, los estados financieros de propósito general son de 2 tipos. El primero, básicos y consolidados. Los básicos son el balance general, el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujo de efectivo. Son 5. Los estados financieros consolidados presentan la situación financiera, el resultado de las operaciones, los cambios en el patrimonio, los flujos de efectivo, de quiénes, del ente económico matriz o el controlador y de todas las subordinadas como si fueran una sola. Esos son los estados financieros consolidados. Reúne a todos, ¿sí? La casa matriz, y reúne también todas las subordinadas, sucursales, agencias, etcétera. Es decir, todo en una unidad. Esos son los financieros consolidados. No se afanen que ahora que termine de exponer el tema ya vamos a hacer el cuadrito como siempre lo hacemos. Bueno, los estados de propósito general se deben preparar y se deben presentar de forma comparativa con los del periodo anterior. Es decir, que se acaba un año, yo tengo que comparar ese año que se acaba con el año anterior. Eso también lo vamos a ver nosotros en una plantilla de Excel, que también más adelante la vamos a mirar y vamos a tener la oportunidad de analizarla y de estudiarla. Yo sé que esa es una parte rompecoco dentro de nuestro estudio de la contabilidad, y es una parte supremamente importante entenderla, porque ya luego más adelante les voy a mostrar cómo el sistema, toda la tecnología nos puede ayudar a que este tema que vamos a ver, ya una vez que lo entendamos, sea mucho más fácil después trabajarlo. Estos estados financieros que yo estoy mostrando de forma comparativa, ellos presentan toda sí la información financiera en una fecha determinada y deben elaborarse por lo menos una vez al año, ¿sí? O al cierre de cada periodo contable. Pero para uso administrativo y por requerimientos legales se suele hacer por periodos más cortos, como por ejemplo mensual, trimestral o semestral. Generalmente estos cortes se hacen mensuales. Se considera que ese es el periodo
más óptimo para comparar, para poder tomar decisiones dentro de la empresa, ¿sí? Un contador que ofrece a su empresa la información mes a mes puede apoyar a esta empresa para que ella vaya logrando sus metas económicas. Esa es la importancia de presentarlos a tiempo, de presentarlos por lo menos los primeros 10 días de cada mes sobre el mes anterior. Y ahora veamos los estados financieros de propósito especial. Ellos se caracterizan porque tienen una circulación limitada y brindan información muchísimo más detallada para algunas secciones, para algunas partidas o para algunas operaciones dentro de la empresa. Estos estados financieros se preparan para atender las necesidades específicas de unos usuarios de la información contable, ¿sí? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que podemos presentar un balance inicial, un estado financiero de periodos intermedios, un estado de costos, un estado de inventario, un estado financiero extraordinario, un estado de liquidación, un estado financiero comparativo o unos estados financieros certificados y dictaminados. Entonces, esos son los básicos y los especiales. Hablemos ahora que el balance general cumple con dos propósitos fundamentales, como lo es el primero, ofrecer información a los usuarios externos de la organización y quienes, sin tener acceso a sus registros contables, se interesan en conocer la situación financiera como fuente de información para gerentes y demás ejecutivos en la toma de decisiones financieras. El gerente de una empresa tendría muchísima dificultad para evaluar la información contable si esta no se presentara en forma organizada, utilizando para ello los parámetros de presentación del balance general. Asimismo, a un analista de créditos del banco se le dificultaría su labor si los balances por examinar obedecieran a criterios de presentación muy difícil o de enredados, ¿sí?, por parte del departamento de contabilidad de la empresa. Las empresas por lo general tienen un modelo estándar, ¿sí?, para presentación, lo acomodan a sus necesidades, ¿sí? Con eso van a ahorrar tiempo, van a dar uniformidad a la elaboración de esos estados financieros, ¿sí? La presentación de los estados financieros está reglamentada y los elementos que lo constituyen pues ya están definidos, ¿sí? En Colombia el decreto 2649 del 93, en el artículo 22, tiene establecido claramente cuáles son los estados financieros básicos, ¿sí? ¿Cuáles son los estados financieros básicos? Lo dijimos al comienzo, son 5. El primero, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujos de efectivo. Bueno, ya terminando con este tema, vamos ahora a realizar nuestro resumen, ¿sí? Nuestro resumen, pero antes de continuar con el resumen les quiero comentar que pues esto vamos a verlo así y vamos a estudiarlo así de una forma manual porque así no lo hacen ver en la universidad, pero esto ya lo elabora el sistema realmente. Ya los software contable, ya esta parte la hace solita, inclusive entregan los informes ya analizados, ¿sí? Ya las razones financieras ya están ahí y pues le pueden entregar a uno ya lo que significa esa razón financiera. Con eso el contable, con eso el contador ofrece una herramienta muchísimo más amplia y muchísimo más útil para todos los administradores de la empresa. Entonces, más adelante vamos a ver lo que significa tener una herramienta tecnológica para elaborar este trabajo, para que estén pendientes. Entonces, vamos a hacer ahora nuestro resumen. Entonces, vamos a decir que los estados financieros los podemos encontrar primero de propósito general, y de propósito especial.
Los de propósito general, vamos a decir que los vamos a encontrar básicos. Entonces, dentro de estos básicos ya hemos enumerado y hemos dicho que son 5. El primero, que es el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera, y el estado de flujos de efectivo. Entonces, ojo, son estos 5. Estos lo debemos, diría yo, que no lo debemos aprender casi que de memoria, porque son los estados que se van a presentar frecuentemente. Tenemos aquí el 1, tenemos aquí el 2 y aquí tenemos el 3, el 4 y el 5. Entonces ahí los tenemos ya todos. Ya estamos refiriéndonos a los estados financieros de propósito general. Primero los básicos, que se dividen en básicos y se divide, voy a borrar acá, ahora hago el esquema para los de propósito especial. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mirar ahora los consolidados. ¿En qué consisten los estados financieros consolidados? Consiste en que en muchas de las grandes compañías tenemos nosotros una casa matriz o controladora, y esta casa matriz tiene muchas subordinadas, ¿sí? Que integran una sola unidad, y en el momento de presentar los estados financieros, entonces se van a presentar como un solo estado financiero, es decir, como un solo informe general para todos. Entonces tenemos aquí la casa matriz, aquí está la casa matriz y tenemos varias subordinadas, digamos tenemos 3 subordinadas, 1, 2 y 3, y lo que se hace con el informe, con el estado financiero consolidado, lo que se hace es que se muestra todos estos movimientos contables, se muestran en uno solo, ¿sí? Se presentan en uno solo, es decir, vamos a presentar el balance general para todos, las subordinadas y la matriz. Vamos a presentar el estado de resultados para la matriz y las subordinadas, sucursales, agencias, puntos de venta, etcétera. Es decir, todo en una sola unidad. Por eso es que se le llaman estados financieros de propósito, estado financiero de propósito general, pero consolidado. ¿Listo? Entonces ahora vamos a continuar viendo los que son de propósito especial. Dentro de los que tenemos como propósito especial, podemos decir que solamente les voy a nombrar algunos, ¿sí? Por ejemplo, un estado de costos que se puede hacer con propósito especial, un estado de costos. Se podría hacer también un estado de inventario. Se podría hacer también un estado de financiero extraordinario. Y se podría hacer también, digamos, algo que yo los he visto yo nunca los he trabajado, pero sí los he escuchado, los estados financieros certificados y dictaminados. Estados financieros certificados y dictaminados. ¿Sí? Hasta ahí quedarían los de propósito especial. Bueno, mis amigos, entonces ya las próximas clases vamos a hablar nosotros de los estados financieros de propósito general y ya vamos a iniciar con cada uno de ellos.
La próxima clase iniciamos hablando del balance general. Bueno, les agradezco bastante que me hayan acompañado en esta primera clase de este tema tan interesante. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su compañía, muchos éxitos y hasta pronto.